Hay una norma que quiero describir y que tiene como finalidad, supuestamente, de recepcionar o de dar cumplimiento a decisiones internacionales emitidas por ciertos organismos. De manera precisa, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos. Y es la Ley 288 de 1996, que se titula así: por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de derechos humanos. Pareciera esta norma corresponder a una cláusula de recepción, pero en realidad es todo lo contrario. Lo que permite la norma es, desde mi parecer, expulsar o facilitar la expulsión de las decisiones internacionales. Digamos que esa es una primera idea apreciativa, crítica, que quiero manifestar con relación a esta norma jurídica. Pero miremos el procedimiento para luego hacer algunas reflexiones sobre ese postulado. Si una persona acude a un organismo internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte de los Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos, o al Comité de Derechos Humanos, que hace parte de la Organización de Naciones Unidas, luego de haber agotado el trámite interno y considera que hay una vulneración a derechos humanos reconocidos en catálogos internacionales, este organismo tiene competencia, o estos organismos tienen competencia para resolver estos conflictos que se presentan entre un individuo y el Estado colombiano. ¿Sí? Desde luego que nosotros hemos reafirmado la competencia de la Convención Americana de Derechos Humanos con relación a la Comisión. Hemos reafirmado la competencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con relación al Comité de Derechos Humanos. Entonces podemos acudir agotando los instrumentos internos, ¿sí? Es decir, ya presentamos todas las acciones que el Estado colombiano permite dentro de su ordenamiento jurídico, no hay una respuesta efectiva, consideramos que se mantiene la vulneración, acudimos a estos organismos internacionales. Y entonces hay un pronunciamiento, ¿sí? Previo a un proceso en donde hay alegaciones por parte del Estado, en fin, ¿sí? Se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso, contradicción, etc. Y hay un pronunciamiento. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con esa decisión? Tenemos que exigirle al Estado colombiano que cumpla la decisión. Y esta es una ley que, cuando se presente una decisión de carácter indemnizatorio, donde se diga que el Estado tiene que reparar a una persona, pues esta es la ley con la cual se da cumplimiento a esa decisión, supuestamente. ¿Y cuál es el procedimiento? Lo primero es presentar una petición ante el gobierno nacional para que el gobierno nacional, a través de un comité, que es un comité de ministros, y miremos cómo está conformado ese comité de ministros. El numeral segundo del artículo segundo de la ley me dice que ese comité de ministros está constituido por el ministro del Interior, por el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia y del Derecho, el ministro de Defensa Nacional. Ese comité de ministros me tiene que dar a mí la viabilidad de los hechos y del derecho, con base al hecho y al derecho, para continuar con el trámite que le sigue. Es decir, tiene que emitir un concepto favorable, revisando, ¿sí?, que efectivamente haya una decisión internacional y que se cumplan con los supuestos de hecho y de derecho. Pero así como puede dar un concepto favorable, puede dar un concepto desfavorable. Pero supongamos que el concepto es favorable. ¿Qué le sigue? Si el concepto es favorable, yo debo acudir, con base en ese concepto, a la Procuraduría General de la Nación a través de una conciliación para determinar los perjuicios. ¿Ya? Hay una decisión internacional en donde dice: al ciudadano X se le vulneró el pacto, se le vulneró la convención,
tiene derecho a una indemnización, a una compensación adecuada. Muy bien, ¿cómo cuantificamos esa compensación adecuada? Pues entonces iniciamos la solicitud al gobierno nacional para que conforme el comité de ministros. El comité de ministros da un concepto favorable y pasamos a una conciliación judicial ante la Procuraduría General de la Nación. Ahí presentamos nosotros la prueba de los perjuicios. Ya está reconocido el daño, entonces hay que probar los perjuicios. ¿Cuál es la afectación que tiene el ciudadano? Si hay perjuicios morales, si hay perjuicios materiales, si hay daño emergente, si hay lucro cesante. Y se llega a una conciliación en aras de intentar conciliar y determinar la cuantía de la indemnización. Esa conciliación debe seguir el precedente sobre indemnización o reparación del daño que ha manifestado el Honorable Consejo de Estado. La jurisprudencia juega un papel fundamental en las decisiones del derecho. Muy bien, digamos que se concilia, se fija una cuantía. Luego de esa conciliación tendrá que ser viabilizada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mirando en la ley 1437 de 2011, quién será el competente. Seguramente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien dará visos de legalidad a la conciliación que se ha adelantado en la Procuraduría. Y entonces ya con esa conciliación y con esa decisión judicial tenemos nosotros que se ha incorporado, entre comillas, la decisión internacional. Muy bien, ese es el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa si no se logra determinar la cuantía de los perjuicios en la conciliación? Entonces la norma me establece la posibilidad de un trámite incidental. Es decir, a través de un incidente de liquidación de perjuicios, voy a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y con las pruebas que pueda tener, demuestro cuál es la cuantificación de esos perjuicios y será la jurisdicción de lo contencioso administrativo la encargada de determinar los perjuicios en este caso o en el cumplimiento de la decisión internacional. Digamos que palabras más, palabras menos, esta es la manera como se cumple la decisión internacional. Ahora, ¿por qué digo yo que es más que una cláusula de recepción, una cláusula de expulsión de las decisiones internacionales? ¿Por qué? Porque es que el comité de ministros tiene un tinte político y además porque el comité de ministros le está dando legalidad y validez a la decisión, cuando esa no es la función de las autoridades en el orden jurídico interno, porque la decisión y la validez de la decisión se la da un organismo internacional al cual el Estado colombiano ha cedido soberanía, le ha otorgado competencia. No es lógico, no resulta tautológico que el Estado colombiano, un gobierno, ¿sí?, que tenga su política de cumplimiento de derechos humanos, un comité de ministros determine los supuestos de hecho y de derecho para emitir un concepto favorable del cual se desprende la posibilidad de cumplir una decisión internacional. No tiene por qué el gobierno determinar la validez de la decisión internacional. La validez de la decisión internacional fue dada por la toma de esa decisión del órgano competente de salvaguardar el pacto o de salvaguardar la convención, Comisión Americana sobre Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos. Entonces ahí hay una especie de paradoja jurídica, ¿sí? Por un lado, pareciese ser esta norma una forma para dar cumplimiento a las decisiones internacionales, pero al establecerse ese procedimiento, lo que está es facilitando, ayudando, haciendo más simple la labor de poder expulsar una decisión internacional sobre criterios de validez, cuando el criterio de validez no puede discutirse en el orden interno, ya se discutió en un proceso internacional. Lo que se debe establecer es un criterio de eficacia, y el criterio de eficacia es el cumplimiento de la decisión, y eso desde luego que requiere de una transformación de ese derecho internacional en las pautas y procedimientos de nuestro derecho interno, que puede ser a través de una sentencia, una aprobación de la rama judicial o a través de un acto administrativo, pero no para darle validez a la decisión internacional.
Esta postura de cumplir las decisiones internacionales bajo una concepción del monismo, encontrando el derecho interno y el derecho internacional como un único sistema, es de Hans Kelsen. Y creo yo que es la postura adecuada que Colombia debe, desde el punto de vista teórico, adoptar, ¿sí? Y Kelsen, en su teoría pura del derecho, hace referencia a que una cosa es la validez de la decisión internacional, que ya está incorporada a la validez, y otra cosa es que el derecho interno exija, especialmente por los jueces, que se transforme esa decisión internacional en una norma jurídica o en un mecanismo que haga pertenecer esa decisión a la estructura orgánica de nuestro orden jurídico interno para efectos de cumplirla, para efectos de la eficacia, y otra cosa es que nosotros le determinemos la validez. Y lo que está haciendo esta ley de manera errada es permitir que el gobierno nacional examine y determine un criterio de validez frente a una decisión internacional que no está en discusión, porque la decisión ya fue tomada por el órgano competente. ¿Cuándo se le dio competencia? Cuando se suscribió, aprobó y ratificó el tratado internacional. No estaríamos retrocediendo, ¿sí? Y eso, desde luego, que coloca en tela de juicio el cumplimiento de decisiones internacionales y sobrepone el poder del Estado, que es absoluto, entre comillas, frente al individuo. ¿Quién es la parte más débil en esa relación? ¿A quién se debe proteger? Al individuo. Por lo tanto, yo he mencionado que ahí estamos en presencia de una cláusula de expulsión de las decisiones internacionales. Ahora, un discípulo de Kelsen, Alfred Verdrux, establece que la incorporación de estas decisiones es de manera automática, self-executing, de manera automática. ¿En virtud de qué principio? En virtud de un principio. En virtud del principio de preeminencia del derecho internacional. Entonces, este discípulo de Kelsen, Verdrux, menciona también, hay una incorporación automática. ¿En términos de qué? De validez. Ya entonces tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico la decisión. Ahora, no se requiere en principio cláusulas de recepción diferentes a que ya está en nuestro ordenamiento jurídico. Pero muy bien, si exige de una transformación en el derecho, es para la eficacia. Muy bien, hagamos esa transformación, pero no supeditemos el cumplimiento de la decisión a un dictamen o a un pronunciamiento sobre validez de parte del gobierno nacional. Es un exabrupto. Y entonces, frente a ese inconveniente, llegado al caso que alguna persona, como ha pasado, caso Petro, caso Becerra Barney, se le otorgue un concepto desfavorable, pues entonces el instrumento más expedito dentro de esa visión del monismo internacional, desde mi punto de vista, tiene que ser la acción de tutela. Frente a estas deficiencias, la acción de tutela se convierte en el instrumento expedito y necesario para dar cumplimiento a las decisiones internacionales. Quería entonces compartirles a todos ustedes estas reflexiones sobre el derecho internacional, sobre la ley 288 de 1996 y cómo se percibe, haciendo un análisis profundo, digamos, más complejo de lo que uno podría aparentemente revisar, cómo se percibe una inferencia causal errada, en el sentido de que el discurso de la norma parece apuntar a cumplir decisiones internacionales, pero en su esencia lo que facilita, lo que permite, es la configuración de una cláusula que he denominado de expulsión de la decisión internacional, cuando es ese comité de ministros quien determina la validez de la decisión internacional. Quería entonces describir esta norma y compartir estas ideas con todos ustedes. También invitarlos a que se suscriban al canal y que revisen un podcast que he denominado de cultura jurídica, donde abordo estos temas
sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho interno aquí en este canal, y ese podcast lo he denominado Cultura Jurídica. Muchas gracias por escucharme.